¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... La violencia se contagia. La violencia es un fenómeno muy complejo, que es uno de los principales intereses de mi disciplina. La violencia es pues un mecanismo que la humanidad ha utilizado desde el principio de los tiempos, pero que en este momento tiene manifestaciones que creo que sobrepasan la necesidad de defendernos. Cuando nos sentimos amenazadas o amenazados de diferentes maneras, el organismo, el cuerpo, se dispone para tener alguna de dos respuestas: o pelea o huye. Y la violencia, desafortunadamente, ya no responde necesariamente, bueno, a veces sí, a la necesidad de defenderse, pero ahora la violencia está mucho más asociada con una necesidad de tener poder y de ejercerlo, ¿no? De una manera inadecuada, obviamente, sometiendo unas personas a las otras. La violencia, ahí yo diría que más que contagiarse, que quizás sí, pero no tengo una respuesta precisa para eso, la violencia se aprende. Y se aprende que es un recurso admisible para resolver conflictos o bien para someter a unas personas al poder y a la voluntad de otras. Así veo yo el tema de la violencia. ¿Cómo combatir la violencia como sociedad? La tenemos muy complicada en ese terreno en este momento, al menos en México, pero yo creo que en el mundo. Hemos permitido que se desborde y ahora va a ser muy difícil encaminarlo. En mi opinión, considero que una de las cosas tiene que ver con, tenemos que hacer un trabajo muy profundo a todos los niveles. Sí tiene que haber políticas de gobierno mucho más claras, mucho más contundentes en relación con lo que no deberíamos estar haciendo como miembros de una sociedad, pero también las familias deberíamos estar haciendo ese trabajo, las escuelas. Deberíamos tener, mencioné hace rato, algo que hacemos en psicología social, que es trabajar con las normas sociales. Deberíamos desarrollar normas sociales opuestas al uso de la violencia y tenemos que hacer un trabajo en el otro sentido, complementario, para favorecer lo que llamamos ahora opciones alternativas de resolución de conflictos, mediación, conciliación, etcétera. Tenemos que también trabajar mucho en mostrar desde las infancias y las juventudes y a todos los miembros de una sociedad las consecuencias que tiene la violencia, porque de pronto como que no nos parece tan tangible y parece que no nos alcanza, que no nos afecta. Lo que está ocurriendo en Guerrero, pues es en Guerrero, pero yo vivo en la Ciudad de México. ¿Cuál es el problema? Como que no entiendo el problema o que vivo en una sociedad donde lo que le ocurre a unas personas impacta a otras inevitablemente. Y también para la promoción de la cultura de la paz, y que ahora es pues una tendencia muy importante, a partir de la cual enseñamos a las personas a dirimir conflictos, a resolver controversias de manera pacífica.
Por ahí estamos muy atrás en el trabajo y nos falta muchísimo tiempo. Se ha hablado mucho de los valores son importantes, pero es mucho más importante, en mi opinión, desarrollar estas normas que refuerzan los valores en los cuales no es admisible resolver por la violencia ninguna situación. ¿Por qué creo que haya aumentado la violencia contra las mujeres en los últimos años? Es muy difícil saberlo porque no tenemos suficiente información de cómo ha evolucionado el fenómeno, porque yo no creo que hubiera necesariamente menos violencia contra las mujeres antes, sino que no se registraba, no tenemos datos, pero de que la violencia ha estado ahí históricamente, creo que hay muchísimas pruebas. Hace algún tiempo, en un taller de formación en el que participé, las instructoras nos preguntaban y nos pedían que hiciéramos el ejercicio de cuál había sido nuestra primera experiencia de violencia. Y es muy impresionante cómo la violencia contra nosotras, contra las mujeres, está desde los primeros años de vida. Es algo, otra vez, socialmente permitido. Creo que ahora hay más conciencia sobre eso y hay más información sobre lo que pasa, se evidencia más, pero no estoy segura de que tenemos más en este momento. Siempre hemos tenido y es muchísima en todos los entornos, en todos los niveles, en todos los grupos sociales. Y pues ahora, además, con esta reacción tan fuerte de muchos hombres que se sienten victimizados o vulnerados y entonces piensan que actúan en legítima defensa, agrediendo o violentando a las mujeres, pero eso no es así. ¿Con qué factores está más asociada la violencia? Bueno, en términos sociales hay muchas cosas que la detonan. La violencia es casi que una especie de impulso que las personas tenemos por ahí. Me parece casi inevitable que una persona diga, no, yo nunca he ejercido violencia o nunca he sido violenta con él. Pero hay una gran diferencia entre una persona que dice, ya me di cuenta y la voy a mantener en control, de aquella que dice, pues así soy yo, o así son las cosas, así es la vida y yo me tengo que defender de lo que venga. No hay total certeza sobre los factores que están más asociados a la violencia, porque siempre se ha pensado, por ejemplo, que las personas más desfavorecidas son más violentas y no necesariamente. De verdad que hay violencia en todos los ámbitos y todos los niveles. Ahora escuchamos cómo en los estratos más altos de gobierno, por ejemplo, hay muchísima violencia. No es física, ¿ok? Pero es violencia, ¿no? La pobreza sí es un factor que se asocia con la violencia y no solamente me refiero a la pobreza económica, a la pobreza social, a la pobreza cultural, a la pobreza climática, incluso todo esto que está pasando con el medio ambiente, la pobreza ambiental, son factores que se asocian con la violencia. Se tiende a pensar que el nivel educativo está también asociado con la violencia, no siempre. Acabo de decir que niveles sociales altos también tienen altos grados de violencia, aunque es distinta. Pienso que son muchas condicionantes sociales y en este momento de la historia, los entornos de estrés en los que vivimos también son un disparador de la violencia. Ya no toleramos mucho lo que ocurre en nuestro entorno.
Hace unas semanas fui testigo a las 6:30 de la mañana, más o menos, de de una pelea física entre dos conductores que detuvieron sus autos a la mitad del periférico, en carriles centrales, para agarrarse a golpes. Eso ya me parece que es una expresión muy clara de que estos entornos no son nada saludables para las personas y que estamos ya como con la disposición a reaccionar de manera muy impulsiva y muy inmediata ante cualquier gesto o ante cualquier evento que nos parezca que nos está que está atentando o que nos está amenazando de alguna manera. Es súper complejo. El tema de la violencia es muy complejo. Y habría que mencionar también la tolerancia que hemos desarrollado. Ya nada nos sorprende, ya todo nos parece pues como muy normal. Y no, creo que deberíamos estar haciendo algo para contener esta situación. Se podría heredar la violencia en una sociedad como la mexicana, donde la violencia forma parte como de estos patrones con los que educamos principalmente a los niños varones y donde les decimos, el mensaje es, tú tienes que ser más fuerte que el otro o que la otra, tú tienes que imponerte sobre el otro o sobre la otra. No les enseñamos a negociar, no les enseñamos a incluso a comunicarse asertivamente. Preferimos que sean violentos a que sean asertivos. A decir, espérate, a mí no me trates así, me estás faltando el respeto, o qué sé yo, mejor suéltale un golpe, ¿no? O hazle bullying o sométele de alguna manera. De modo que pienso que más que heredar la violencia, la aprendemos y la utilizamos como un recurso en muchos momentos porque nuestra sociedad permite y alienta que hagamos uso de ese recurso. ¿Cómo tratar a una persona violentada en sociedad? Ese punto es súper delicado. Nuestra sociedad tiende a revictimizar a una persona violentada, es decir, a cargarle la responsabilidad o a culparla de lo que ocurre. ¿Por qué te dejaste? A las niñas y a los niños les decimos eso. ¿Por qué te dejaste? Tú le hubieras contestado, tú le hubieras pegado. Y entonces, pues las personas tienden o tendemos a pensar que en efecto fue nuestra culpa lo que ocurrió. En el caso de las mujeres, por ejemplo, es súper claro. Hay dos cosas principalmente que le pasan a una víctima de violencia y de violencia sexual en específico. Perdón, una es la culpa, algo hice yo, quizás yo lo provoqué, y la otra es la vergüenza. No lo quiero platicar, no lo voy a decir porque pues, seguramente yo hice algo que me puso en esta situación o que provocó esta situación. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es respetar el proceso de una persona que ha sido violentada. Se reclama mucho a las mujeres cuando son golpeadas o violentadas por la pareja, por ejemplo, ¿por qué no te fuiste antes? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo denunciaste? Hacer eso no ayuda a una persona, de verdad. Una persona que ha sido violentada, estoy hablando de las mujeres, pero por supuesto aplica para todas las personas, pues no está en capacidad en ese momento para denunciar o para hacer algo. Tenemos que respetar ese proceso y cuando alguien dice, yo no quiero enfrentar ahora un proceso jurídico, yo no quiero pasar ahora por esta situación, hay que respetar eso, nadie les puede obligar. En todo caso, nuestras instituciones deberían tener mejores mecanismos para proteger a estas personas y para impedir que las otras las sigan violentando.
Otra cosa que es muy importante es hacerle saber a esta persona que cuenta con apoyos, que tiene recursos a la mano para tener apoyo. Y a veces el apoyo es solamente te acompaño, te escucho, eh, te ayudo de la manera en la que tú pienses que yo puedo ayudarte, pero no imponiendo nosotras o nosotros. Si nos piden información, por supuesto, ahí sí ya podemos darla, etcétera. Y también quizás ofrecerles elementos para empezar a reconstruir su confianza, su autoestima y su capacidad para tomar acción. Es muy difícil que una persona que está en una situación de mucha violencia sienta que tiene capacidad o recursos para defenderse. Eso solo pasa con el tiempo y con la ayuda, con el apoyo, con el acompañamiento de las personas del entorno. Pero lo más importante en todo esto es no culpabilizar, no provocar vergüenza y no revictimizar a la persona. ¿Cuántos tipos de violencia puede haber aparte de la física? Bueno, tenemos violencia, la más obvia es la física porque es la que deja marcas, pero tenemos violencia psicológica que es súper frecuente, de la que a veces no nos damos cuenta, pero que poco a poquito va minando nuestra confianza en nosotras mismas, en nosotros mismos, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, etcétera. Tenemos violencia económica que suelen ejercer sobre todo los hombres sobre las mujeres cuando éstas no tienen un medio de ingreso propio, o la podemos ejercer contra las hijas, contra los hijos, no dándoles lo que necesitan para vivir de la mejor manera. Tenemos violencia política, ahora la estamos viendo muy fuerte y creo que se va a poner más intensa conforme avancen los procesos hacia la elección del próximo año. Tenemos, he dicho, física, psicológica, económica, política y la violencia sexual, que es una de las más perniciosas y de las que más afectan a las personas. La violencia sexual puede tener un componente de cualquiera de las otras. Y puede tener un componente psicológico, puede tener un componente político, puede tener un componente económico y psicológico muy fuerte. Y ahora se perfila como una nueva categoría, pero que involucra a varias de las otras, la violencia digital. Hay mucho de esto en redes sociales. Mucha gente se queja de que Twitter es un vertedero de basura y de violencia porque las personas no tienen filtro y dicen cosas muy fuertes, atacando, violentando a otras, pero durante la pandemia, por ejemplo, pues se disparó la violencia que las personas recibieron, no solamente en comentarios públicos, sino en comunicación privada, que tiene también este objetivo de lastimar, de herir, de violentar, bueno, de lastimar, de herir o de someter a la otra persona, ejerciendo poder. Una de las cosas más importantes que distinguen a la violencia de la agresión y de otras manifestaciones es que tiene el objetivo de ejercer poder contra otra persona. Y bueno, esos serían los tipos de violencia. ¿Cómo se puede combatir el síndrome del impostor? Ah, qué bonita pregunta. El síndrome del impostor es esto que nos pasa a las personas, con mucha frecuencia a las mujeres, por cierto, de sentir que no somos suficientemente capaces o no tenemos
el suficiente conocimiento para estar en un lugar, ocupar una posición o tener un trabajo que puede ser mejor que para otras personas. ¿Cómo lo podemos combatir? Me parece que a las mujeres, sobre todo, es muy fácil que desarrollemos ese síndrome porque siempre estamos en desventaja en relación con los hombres y siempre estamos tratando de validar qué tan buenas somos, qué tan capaces somos, qué tanto conocimiento tenemos principalmente frente a los varones, pero también frente a otras mujeres. Me parece que es muy importante, por ejemplo, que le reconozcamos a las mujeres, pero también a otras personas, a los hombres, cuando lo hacen, es justo su valor, sus capacidades, sus habilidades, etc. Le pasa mucho a las mujeres que tienen posiciones altas en instituciones, en organizaciones, en ciertos lugares, pues que se duda de cómo fue que llegaron ahí, ¿no? Recuerdo mucho que hace muchos años vi una entrevista con la primera secretaria de turismo que tuvimos en México, que se llamaba Rosaluz Alegría, y fue secretaria con el presidente José López Portillo. Y esta mujer era capaz como ninguna, muy inteligente, muy hábil, muy todo, pero siempre se pensó que estaba en la posición en la que estaba, pues porque era bonita, porque seguramente tenía una relación sentimental con el presidente, y ese tipo de comentarios de parte de la gente pues hacen siempre que las mujeres y que las personas duden de su capacidad. De modo que me parece que una cosa que podemos empezar a hacer como un hábito es reconocerle a las otras personas cuando hacen bien su trabajo. Y no escatimar pues ese reconocimiento. Pero también nosotras tenemos que empezar a hacer como esta revisión de nosotras mismas y decir, yo creo que sí me merezco la posición que tengo o el lugar que estoy ocupando porque soy buena en esto, porque soy buena en aquello, porque tengo las mejores habilidades para esto o para aquello. Lo que quiero decir es que vale la pena que nos empecemos a reconocer más. Sí, por supuesto, también siendo críticas en lo que tenemos que hacerlo, pero no ser tan despiadadas, porque de pronto sí solemos ser muy exigentes con nosotras mismas, con nosotros mismos, y entonces nuestros logros o nuestras capacidades van quedando como en segundo plano. Es muy difícil, sí es difícil, pero es un tema de autoconfianza, es un tema de autorreconocimiento e incluso de autoestima. Hay que mejorar esos aspectos para empezar como a dejar atrás ese síndrome del impostor o de la impostora. ¿Cómo tener una buena autoestima sin caer en el egocentrismo? Bueno, la autoestima es claramente distinta que el egocentrismo. La autoestima es este valor que tengo por mí misma. Se ha definido como algo así como el cariño, el amor o la estima que me tengo a mí misma, pero es más como un reconocimiento de mi valor como persona. Pues lo que pasa es que estos procesos en los que conformamos nuestra personalidad y nuestra manera de vernos a nosotras mismas y a nosotros mismos,
tiene un componente social muy importante. Lo que yo sé de mí misma y lo que yo valoro de mí misma no viene solamente de lo que veo en el espejo todos los días, sino de lo que recibo de las personas que están a mi alrededor. Cuando alguien me dice que he hecho un buen trabajo o que soy una persona valiente o que soy una persona solidaria o qué sé yo, eso me ayuda a hacerme una idea de quién soy yo. Eh, Cuando estoy como escuchando y atendiendo esas cosas que dicen las personas de mi entorno eh, y valorando pues esas opiniones, es muy difícil que caiga yo en el egocentrismo, porque de vez en cuando también me llega información sobre lo que puedo mejorar, sobre lo que puedo corregir. Y es muy importante tener esa capacidad para decir, en efecto, puedo hacer mejor esto o esto definitivamente no estuvo bien y lo tengo que corregir. Y el egocentrismo es cuando me cierro en mí misma, no atiendo a nada de lo que me digan y estoy convencida de que soy mucho más que el resto de las personas. Hay un gran riesgo en caer en eso cuando solo estamos dispuestas o dispuestos a escuchar las cosas positivas, los halagos, o que la gente ya por miedo o porque no, porque saben que no vamos a escuchar, pues solo nos dicen lo que queremos escuchar. Eh, Me parece que ahí está la línea. Si soy capaz de distinguir entre lo que sé que es real, que es positivo sobre mí, pero también tengo la capacidad de autocrítica sobre mí misma, todavía estoy en el terreno de la autoestima. Si perdí esa capacidad de autocrítica, ya estoy del otro lado, en el egocentrismo. ¿Qué es lo que más me gusta de mi profesión? Definitivamente la investigación. Tengo una curiosidad infinita por entender y por conocer cómo suceden las cosas, qué las originan, qué consecuencias tienen, cómo las podemos mejorar, cómo las podemos modificar. Y eso definitivamente, esas preguntas que tengo en mi cabeza todo el tiempo se resuelven con la investigación. Sin embargo, no es lo único que me gusta. Sí es lo que más disfruto, es lo que más me gusta y sobre todo quizás andar en campo, estar en los lugares, hablar con la gente, escuchar las historias, es lo que más me gusta. Pero también disfruto mucho la docencia. Eh, la investigación me ha dado muchas herramientas y mucho conocimiento que me sirve también para la docencia. De manera que la investigación, la docencia y cuando tengo oportunidad también la difusión de mi trabajo, me gusta mucho hacerlo en cualquier lugar. Casi siempre acepto invitaciones de todo tipo para ir a dar una conferencia, para tener una conversación con estudiantes, para participar en conversatorios, paneles, etcétera. Pues no sé, creo que soy un ser muy social y por eso elegí esta profesión y por eso disfruto todas esas posibilidades que me da mi profesión. ¿Cómo es un día de campo? Te voy a platicar uno de un proyecto en el que trabajé antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia. Se trataba de evaluar un programa que tenía la Secretaría de Salud para prevenir o reducir los casos de muerte materna durante el embarazo, el parto o el puerperio.
Eh, con el puerperio me refiero a la cuarentena, el periodo posterior al nacimiento de los bebés. Hicimos una preparación del trabajo, todo eso se hace en un escritorio, con la computadora, con cuadernos, con lápices, con plumas, tratando de tener lo más claro posible el panorama que vamos a enfrentar. Y parte de esa preparación tiene que ver con desarrollar un conjunto de preguntas que le vamos a ir a hacer a las personas cuando lleguemos al lugar. Para este proyecto visité con un equipo de estudiantes de 3 personas algunos lugares en Morelos, en Tlaxcala, en Guerrero y en Querétaro. Y de lo que se trataba era de conocer los hospitales, hablar con trabajadoras y trabajadores de la salud, con funcionarias, con funcionarios, pero sobre todo con personas usuarias, es decir, mujeres embarazadas, familiares, personas de la comunidad, etc. Así que un día de campo, ya estando en cualquiera de estos lugares, empieza a las 6 o 7 de la mañana. El equipo de trabajo tiene que tener ya listo lo que se va a llevar, cuadernos, lápices, grabadoras, cámaras o celulares, si es que vamos a tomar fotografías, si es que se nos permite. Y nuestros cuestionarios, cuando vamos a aplicar cuestionarios y tal. Y entonces, pues a veces comenzábamos a hacer entrevistas, en mi caso yo comenzaba a las 9 de la mañana, estas entrevistas que son conversaciones con estas personas donde les pregunto sobre los temas que nos interesan, pues podían durar media hora, 40 minutos, una hora, hora y media. Y terminando con una persona, hablábamos con otra y así. Uno de los momentos que más me gustaron de esa experiencia en particular fue una entrevista de grupo que tuve con como 10 parteras en Tlaxcala, donde me platicaron cómo era su trabajo, cómo se acercaban las mujeres de la comunidad a ellas para pedirles apoyo, qué hacían ellas si se presentaba una emergencia, cómo se relacionaban con los médicos, cuándo las llevan al hospital, si se dan cuenta de que se ponen delicadas, etc. A eso de las 2, 3 de la tarde, si hay oportunidad, hacemos un alto para poder comer, porque a veces tampoco nos daba tiempo de comer. Y seguíamos otra ronda de trabajo de las 4 de la tarde a las 8, a las 8:30 de la noche. Al terminar, procuramos hacer una reunión de equipo y platicamos cómo fue el día, qué les pareció, si hubo cualquier incidente, que lo reporten, que lo comenten, si hay algo que les parece necesario que incluyamos para la ronda del día siguiente, que lo agreguen, en fin. Y después de eso, pues una merienda y ya. Así es más o menos un día de campo. Pero el proceso completo pues involucra muchas más cosas, porque ya una vez que tenemos toda esa información, tenemos que sentarnos a revisarla, a organizarla, a analizarla y después a escribir un informe sobre eso que se le entrega a la persona que está financiando el proyecto, bueno, no a la persona, a la institución que está financiando el proyecto, o la convertimos cuando son proyectos propios, pues en artículos y en documentos que podemos publicar para dar a conocer la experiencia de nuestra investigación y de nuestros hallazgos, como lo llamamos nosotros. ¿Qué es lo que menos me gusta de mi profesión? Estoy en aprietos.
No sé qué es lo que menos me gusta. Bueno, si tuviera que elegir algo, porque realmente no hay muchas cosas que no me gusten, pero si tuviera que elegir algo es que hay ocasiones en que es muy absorbente, muy, muy absorbente y es difícil poner una línea para reservar tiempo para mí misma, para mi familia, para hacer otras cosas, para descansar incluso. Eh, y quizás que hay periodos de estrés muy intensos también. Eso sería. De ahí en fuera, nada. ¿A quién admiro en mi profesión? Pues hay un montón. Ahora sí que como decimos en ciencia, estamos paradas en hombros de gigantes y de gigantas. En mi disciplina hay muchísimas personas admirables. Quizás una de las que me parecen más... ha habido mujeres, admiro mucho a las mujeres de mi disciplina, que han abierto brecha para otras y que han hecho contribuciones súper importantes. Admiro mucho a una mujer que se llama Alice Eagly, que nos ha enseñado muchísimo sobre un área en la que estudiamos las actitudes de la gente y eso nos ha permitido tratar de adelantarnos un pasito antes de que las personas hagan ciertas cosas o bien estar un pasito atrás para evitar que hagan cosas negativas las personas. Pero también en el área de los estudios de género admiro a un montón de gente, mexicanas y extranjeras, pues que nos han dado elementos para entender mejor este mundo que se empeña en ser dicotómico, pero que no lo es y que poco a poco se han ido abriendo también espacios para las mujeres. Pienso, sí, quizás en Marta Lamas en México, eh, en Marcela Lagarde, pero también en Judith Butler en Estados Unidos. Ahora trabajo con una feminista que me parece espectacular, que se llama Guadalupe Guacús. No, bueno, pues puedo hacer una lista larga, pero con esos nombres ya dejo una idea. ¿Cuáles son los valores más importantes que considero que deberíamos tener todas las personas para mejorar nuestra sociedad? Pues deberíamos tener solidaridad, empatía, capacidad de escucha. Deberíamos, sí creo que ser más honestas, más honestos. La honestidad es un valor que me parece muy importante. La lealtad, pero con causas justas y razonables. La democracia me parece un valor importante. La diversidad. La diversidad también es una cuestión que creo que podemos empezar a dimensionar cada vez mejor y a reconocer los aportes que nos da. Y la justicia. Un consejo a las personas interesadas en estudiar psicología social. Pues les diría que primero que nada se informen súper bien sobre lo que es la carrera. En muchas ocasiones se nos decepcionan porque piensan que van a estudiar psicología clínica y no es verdad. Ya en varias universidades en el país, al menos en 4 que yo recuerde, tenemos psicología social como carrera, como tal.
y que se aseguren de que es esa área a la que quieren entrar, que no es clínica, que no les va a permitir poner un consultorio de terapias y ofrecer sesiones para resolver ese tipo de problemas. Que se aseguren que cuentan con algunas de las características que mencioné hace rato, que les gusta leer, que son personas curiosas, que tienen habilidad, no diría, pero sí disposición para el contacto social eh, y que tienen pues como esta inquietud permanente por tratar de entender a las otras personas. Pues que revisen muy bien los planes de estudio, que elijan, perdón, el que les parece que cumple mejor con sus expectativas y con lo que se imaginan que van a hacer. Y muy importante también que revisen el perfil de egreso, porque eso les va a permitir imaginarse dónde van a trabajar o qué es lo que van a hacer cuando terminen la carrera. En todas las universidades, en todas las instituciones, hay como 3 elementos que pueden analizar: el perfil de ingreso, los requisitos, bueno, son 4, el plan de estudios y el perfil de egreso. Y con eso ya se pueden hacer una muy buena idea. Y por supuesto que invitadísimas, invitadísimos a acercarse, a conocernos, en nuestro caso en la UAM Iztapalapa. Pueden venir y platicar con nosotros les podemos dar un panorama de qué es lo que se enseña en nuestra universidad, qué habilidades adquieren, qué opciones, áreas de trabajo tienen, etcétera. Me parece que ha sido muy valioso cuando al menos acá a Iztapalapa nos han traído estudiantes de preparatoria y tenemos la oportunidad de platicarles quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, para que puedan terminar de tomar sus decisiones. Yo siempre les digo que elegir bien la profesión que quieres estudiar es muy relevante, porque con eso vas a vivir el resto de tu vida. De modo que si desde el principio están convencidas o convencidos de que quieren estudiar psicología social, pues que se hagan a la idea de que les espera una vida de mucho aprendizaje y conocimiento, pero que si eso no es lo que quieren, pues busquen en otro lugar. Nada más.